Bienvenidos a Hola Compliance, el único podcast en el mundo enfocado en la corrupción, América Latina y la ola de cumplimiento afectando toda la región. Hoy en día me llamo Matt Ellis, yo soy socio de Miller y Chevalier. Estoy aquí con mi colega estupenda Alejandra Montenegro Almonte. Alejandra, ¿qué onda? Hola Matt, ¿cómo estás? Por aquí todo bien, un gusto estar con vos como siempre. En este episodio, Matt, vamos a tomar un enfoque un poco diferente. Usualmente cubrimos delitos cometidos por empresas, pero hoy nos vamos a enfocar un poco más en la persona natural. Como bien saben, nuestra audiencia, la FCPA le aplica tanto a empresas, pero también a personas naturales que cometen soborno. Y en los últimos años hemos visto un incremento, un enfoque más preciso del Departamento de Justicia en la persona natural, y esto incluye personas y ciudadanos en Latinoamérica. Si es que este episodio lo vamos a dedicar a esos temas, Matt. Cuéntanos un poco sobre la FCPA y el impacto que tiene sobre las personas naturales. Es un tema importante porque es un tema que siempre tenemos que resaltar cuando estamos en la región hablando con gente para mostrar que, mira, hay responsabilidad legal individual también para participantes en el mercado. Lo importante es que aplica no solamente a residentes y ciudadanos de los Estados Unidos. Obviamente, si es un ciudadano de los Estados Unidos involucrado en actos cuestionables, es sujeto a la FCPA y leyes conectadas. También si es residente de los Estados Unidos, lo mismo. Pero también es importante saber que extranjeros pueden ser sujetos a la FCPA y a leyes conectadas como lavado de dinero. Aunque si ellos están trabajando afuera de los Estados Unidos, aunque si ellos están enfocados en transacciones y negocios afuera de los Estados Unidos, se puede establecer jurisdicción las autoridades competentes de los Estados Unidos, específicamente si los extranjeros están tomando acciones adentro de los Estados Unidos para adelantar la esquema. ¿Qué ejemplos? Si están haciendo reuniones en los Estados Unidos, si están usando cuentas bancarias de los Estados Unidos, si están enviando correos electrónicos a través de los Estados Unidos, son los tipos de conexiones que puede establecer jurisdicción para ellos. Así es, Matt. La jurisdicción de la FCPA, como hemos mencionado en otros episodios, el alcance de la ley es extraterritorial, cual quiere decir que tiene un alcance extremadamente global. Y cuando viene a la aplicación, a su aplicación a personas naturales, la ley siempre desde su inicio ha sido redactada para incluir a personas naturales. Lo que vimos fue en el 2015 un memorándum que fue emitido por el Departamento de Justicia, por el Deputy Attorney General, en su momento era Sally Yates, que hacía dos cosas. Primero, creó un incentivo para que empresas divulgaran a personas naturales que habían incumplido con la ley. Y segundo, le dio la instrucción a fiscales, a prosecutors, que enfocaran investigaciones desde el inicio, no solo en la empresa, sino también en las personas naturales que incumplían con la ley en nombre de la empresa. El memorándum original era muy amplio y decía que para que empresas calificaran para el crédito de cooperación, como sabemos, el Departamento de Justicia da crédito para empresas que autodivulgan y que cooperan con investigaciones del gobierno. Pero para que calificaran para cualquier crédito, empresas estaban requeridas a darle al Departamento de Justicia todo, y esa palabra es importante, hecho relacionada a toda persona natural que había estado involucrada en el delito o en la conducta errónea, no obstante su rol.
También, como mencionaba, le daba la instrucción a los equipos de investigación del Departamento de Justicia que se enfocaran desde el principio en las personas naturales. En el 2018 vimos un poquito que se suavizó esa política. Y en vez de requerir que empresas dieran toda información relacionada a toda persona involucrada en el delito, pide nada más que empresas divulguen las personas que están substantially involved, o sea, que están involucradas de manera significativa, sustancialmente responsable para el delito de la empresa. El incentivo todavía está ahí, pero no es tan amplio en la obligación de divulgar todo y nombrar a toda persona involucrada, sino un poco más limitada. Y eso ha contribuido a los números altos que hemos visto en enforcement actions, en persecuciones de personas naturales bajo esta ley. Sí, es importante también revisar estas tendencias de aplicación y las sanciones, porque si tenemos este enfoque de la Fiscalía contra individuos bajo la FCPA, las sanciones, es importante recordar que las sanciones pueden ser significativas, ¿no? Por ejemplo, multas grandes y tiempo en el cárcel, ¿no? Hasta 5 años para cada delito, para cada instancia de soborno. Y cuando consideramos los números, hasta ahora, en la historia de la FCPA, han sido 140 acciones contra 115 individuos diferentes, y de esos resultando en 90 sanciones, y de esos 90, más que la mitad, 50 individuos fueron encarcelados. Y de ellos, el promedio de tiempo adentro del cárcel es más que 2 años. Así que los números muestran exactamente lo que las autoridades competentes nos dicen, que sí tienen un enfoque, van a seguir enfocando sobre individuos, más que nada porque hay un efecto, ¿no?, de deterrence. Sí, lo que yo siempre digo cuando estoy hablando con audiencias en la región, más que nada, el interés de los funcionarios de los Estados Unidos en aplicar contra los individuos es dado lo siguiente: si yo soy alguien trabajando en una compañía, es una cosa si la consecuencia de soborno simplemente puede caer sobre mi compañía. Es otra cosa si la consecuencia puede caer sobre mí individualmente. Es exactamente, y eso es lo que impulsó este memorándum también. En ese memorándum, Sally Yates dijo claramente, las empresas no pueden incumplir por sí mismas, tienen que cumplir a través de sus empleados, directores, etc. Justamente eso es lo que impulsó esta directiva, que se enfocaran más y más en personas naturales. Siempre nos gusta, Matt, hablar un poco de casos que acaban de salir del Departamento de Justicia. Y uno que hemos visto en los últimos meses, bueno, en realidad en el último año, pero fue sentenciado en el 2021, el caso del señor Armengol Alfonso Ceballos Díaz, que es un empresario ecuatoriano basado aquí en los Estados Unidos, en Miami, y el año pasado, en enero del 2020, se declaró culpable por violaciones bajo la FCPA y también por lavado de dinero. Los cargos que se le habían hecho contra el señor Ceballos fueron conectados a sobornos y lavado de activos en un esquema involucrando a oficiales del gobierno de Petroecuador, de la empresa petrolera de Ecuador, que llevó hasta $4.4 millones. Y este señor Ceballos admitió de que él, junto con otros, trabajó para pagar sobornos a oficiales de Petroecuador para obtener negocios. Él en su persona servía como intermediario entre compañías americanas que estaban pagando sobornos a oficiales de Petroecuador
y oficiales de Petroecuador que estaban solicitando sobornos de estas empresas. Así que él era intermediario, también pagó el mismo soborno directamente, lo hacía a través de empresas americanas, uso de cuentas bancarias en los Estados Unidos, y el aspecto de lavado de activos fue que él escondía el origen de este dinero a través de empresas ficticias que había formado para emitir estos pagos de soborno. También compró propiedades en Miami en nombre de oficiales de Petroecuador. El señor Ceballos, ahora en enero de este año, fue sentenciado a 35 meses en la cárcel y tuvo que pagar tiene que pagar $35,000 en multa. Suena como mucho tiempo, Matt, pero lo que hemos visto, han habido 13 otras personas que han sido foco de esta investigación y que también se han declarado culpable. El rango de sentencias para esas personas ha sido entre 27 meses y 53 meses. Pero el rango que dicta los sentencing guidelines de los Estados Unidos podría ser hasta 135 hasta 168 meses para el tipo de delito del cual se están declarando culpable aquí. Así es que, como bien decías antes, las penalidades son severas, pueden ser severas para personas. El señor Ceballos, el juez últimamente dictó de que su rol había sido relativamente menor y por eso le dieron nada más los 35 meses. ¿Tienes otra, Matt? Interesante. Sí, otro caso era un caso anunciado recién en marzo de este año, un caso, un acuerdo, un plea agreement con una mujer de Venezuela, se llama Leymar Peña Torrealba, y ella estaba trabajando, residente de Houston, trabajando para Citgo en Houston, el subordinada de PDVSA, y su rol en Citgo era compras, ¿no? Procurement. Y supuestamente había un esquema entre ella y un proveedor, y el proveedor dio a ella más o menos $340,000 pagado en un paraíso fiscal. Y en cambio, ella dio a ese proveedor detalles, información secreta, información útil para asistir al proveedor en ganar más contratos con Citgo. Y dado que ella trabajaba para Citgo, subordinada de PDVSA, se puede interpretar su rol como un rol de un funcionario público. Y dado que ella recibió el soborno y hizo algo con el soborno y lavado de dinero, hizo métodos para esconder los proceeds de actividad criminal. Ella fue investigado en los Estados Unidos y como consecuencia tuvo que renunciar el dinero. También está esperando la sentencia de la corte, y es más, como parte del plea agreement, ella está cooperando con las autoridades para asistir a ellos en otras investigaciones relacionadas a Venezuela. Es otro ejemplo de una persona afuera del país sujeto a la aplicación de la FCPA y leyes conectadas a la FCPA. Bueno, Alejandra, ahora hablamos contra la corriente. La cuestión para nuestra audiencia es: ¿qué lecciones pueden ganar de esa información sobre acciones de FCPA contra individuos? Claro, una de ellas, y es algo que hemos resaltado en otros episodios también, es la importancia de capacitaciones. Y no es que todo se resuelve a través de capacitaciones, ¿verdad? Pero hay que asegurarse de que las capacitaciones se enfoquen en la culpabilidad que puede tener, en las consecuencias que puede tener la ley a personas naturales. Críticamente importante que se entienda de que altos ejecutivos, gerencia de todo nivel, tienen que participar en capacitaciones. No es cuestión que solo las personas que están interaccionando con funcionarios del gobierno de manera obvia tienen que participar. Nadie puede estar exento, y este mensaje tiene que estar claramente redactado en toda política y procedimiento. Ese es el número 1.
Me acuerdo un caso que hablamos el año pasado, era JBS, ¿no? Cuando los funcionarios competentes mencionaron específicamente que los altos ejecutivos, los hermanos Batistas, no estaban sujetos al programa de cumplimiento, a certificaciones, a capacitaciones. Otra cosa que yo veo importante es adentro de esas capacitaciones, hablando sobre el hecho de que un individuo no tiene que hacer un pago para violar la ley. Es posible simplemente ofrecer o hacer una promesa o autorizar o ignorar señales de alerta o esquivar controles. Estos actos también pueden resultar en responsabilidad legal de manera individual. Así es. Así es, yo creo que también finalmente, Matt, cuando uno está investigando alegaciones o denuncias de incumplimiento, se tiene que tomar en mente este enfoque en la persona natural, ¿verdad? Y desde el momento que se inicia la investigación, diseñar el plan de investigación, tanto para entender qué es lo que pasó, pero también para asegurarse de que quede claro quiénes fueron los actores, quiénes participaron en el incumplimiento, para si se tiene que divulgar el incumplimiento o si se inicia una investigación por parte del Departamento de Justicia, ya la empresa esté bien posicionada para entregar esa información al gobierno y obtener el crédito de cooperación máximo. Exacto. Y mira, otra cosa que muchas veces los oficiales de cumplimiento en la región, muchas veces hay que responder a la cuestión siguiente. ¿Cómo puede ser que los Estados Unidos puede encarcelar un funcionario público de otro país? Alguien trabajando para PDVSA. ¿Cómo puede ser que esa persona es condenado en los Estados Unidos? No hay conceptos de sovereignty, soberanía, no internacional, en que un país no va a seguir contra funcionarios de otros países. Y cuando recibimos esa pregunta, Alejandra, ¿qué es la respuesta? Que esa persona, ese funcionario, está actuando como persona natural, está actuando en su capacidad individual y no dentro de su función oficial. Y eso es algo importante porque una pregunta que siempre a mí me hicieron una vez, la primera pregunta que recibí después de una capacitación de 4 horas es, está bien que vengan a hablarnos en las empresas, pero son los funcionarios mismos que pueden ser corruptos y en su persona solicitan soborno. Así es que esto demuestra de que tampoco están inmunes de la ley cuando actúan de manera individual y de interés personal. De acuerdo. Bueno, Alejandro, otra vez una buena conversación y bueno, vamos a seguir analizando esas tendencias, analizando esas realidades en América Latina. Entonces, hasta la próxima, Alejandra. Hasta la próxima, Matt. Adiós a todos.